Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración, de alabanza que el Señor nos da para que podamos realmente seguir experimentando este amor perfecto de Dios, este amor que nos trasciende totalmente, que nos trasciende totalmente. Yo doy gracias a Dios porque podemos renovarnos día a día en el Señor. Y cómo el Señor nos permite siempre estar en este camino y enderezarnos, corregirnos, ubicarnos, darnos un norte, darnos un sentido, darnos ese camino que Él quiere que nosotros podamos recorrer. Y esto lo viene haciendo el Señor desde siempre con su pueblo, cuando leemos el Antiguo Testamento, y lo sigue haciendo hoy. Y hoy vamos a tomar una lectura. Justamente estamos estamos en Cuaresma, transitando Cuaresma, y es un tiempo en donde nos vamos preparando para justamente celebrar la Pascua, pero es un tiempo en donde eh, todo nos lleva a pensar en este amor de Jesucristo muerto y resucitado en la cruz, por amor a nosotros. Pero claro, fue todo un proceso. Yo me imagino Jesús con sus discípulos, creándole la expectativa de que, y diciéndoles que iba a llegar el día en que él iba a tener que morir en la cruz. Impensado, una cosa tremenda, que tu líder, que tu maestro te diga, prepárate porque va a llegar el día en que para que todo esto se cumpla, yo tengo que morir en la cruz. Yo tengo que morir y al tercer día resucitar. Y de esto se trata el pasaje que vamos a estar compartiendo en esta noche. El pasaje se encuentra en Juan capítulo 2, los versículos del 13 hasta el 17. Yo voy a leer en Reina Valera. Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Imagínense todo este combo de cosas que estaban pasando allí. Cuando uno, es interesante, porque cuando uno empieza a ver la historia y empieza a leer varios comentaristas de lo que estaba pasando en ese tiempo, realmente nos lleva a entender por qué Jesús tuvo esta actitud de ver que el templo de Jerusalén, ese lugar santo, ese lugar donde el pueblo iba justamente a pedir perdón por sus pecados, se había convertido en esto, en un mercado total. Dice en el versículo 13 que Jesús estaba cerca de la Pascua y subió a Jerusalén. Literalmente, para subir a Jerusalén, Jerusalén está en un monte. Había que subir, había que dar un trabajito. Y mucha gente también del alrededor y del pueblo de Israel iban a Jerusalén justamente a festejar esta Pascua. Era una fiesta de las más sagradas que tenía el pueblo de Israel
y se hacían peregrinaciones por mucho tiempo y llevaban al templo sus animales para el sacrificio. El pueblo subía a Jerusalén justamente en este sentido de también buscar el perdón y el sacrificio que ellos ofrecían para que Dios otra vez pudiera darles ese perdón. Algunos datos de esto que estaba pasando, para que tengamos este contexto. Se estima que en Jerusalén en ese momento la población era de 50.000 personas, mucho. Imagínense, 50.000 personas en ese tiempo. Y durante Pascua se llenaba de cerca de 180.000 personas, casi más de 3 veces. 3 veces más. Tratar de encontrar los recursos locales para albergar, para hospedar, para alimentar a tanta cantidad de gente era enorme. Era muy, muy costoso y muy grande todo el movimiento que se daba, de 50.000 a 180.000 personas. La multitud era realmente difícil de imaginar en un lugar tan chico. Y cuando Jesús entra al templo, va con sus discípulos, y fíjense en que hay como dos partes. Son los vendedores de animales, los que vendían justamente los animales para el sacrificio, y los cambistas. Y realmente tenía un sentido. El comercio era necesario porque la gente venía de lejos, venía de afuera, venía de muchos kilómetros, y por ahí era muy difícil traer sus animales en semejante peregrinación, tantos kilómetros para llegar con el animal puro justamente al templo para el sacrificio. Acuérdense, el sacrificio era de animales justamente de primera calidad, sin mancha. Eran los únicos aceptables para el sacrificio. Y los sacerdotes del templo velaban por esto. Sería muy difícil mantener un animal en perfectas condiciones durante tantas jornadas, justamente para llegar al templo. Y fíjense que también los comentaristas dicen, los que estaban cerca iban, pero también venían desde Egipto y desde Roma. Era toda una cantidad de gente que iba justamente para celebrar la Pascua judía. Y claro, se daba esto. ¿Por qué los cambistas? ¿Por qué los cambistas? El cambio de dinero era necesario porque los viajantes traían moneda de varias naciones distintas, y la ley especificaba que fueran las monedas de Tiro. Tiro, ¿se acuerdan de Tiro y Sidón? Las que se usara para el impuesto del templo, justamente porque los romanos no permitían que el pueblo de Israel emitiera su propia moneda. Algo de lo cual nosotros ahora somos todos expertos. Pero imagínense, llegaban al templo y entonces, ¿cómo vivían? ¿Cómo hacían mesas de cambio? Tenían que empezar a cambiar justamente a la moneda oficial, por la cual después justamente podían pagar los impuestos. Imagínense que todo eso era un mundo de gente que estaba allí. Y llega el Señor y ve todo esto y dice, ¡wow! ¡Cuánta pasión que tienen por encontrar este sacrificio! No, era todo un comercio. Hacían comercio los que vendían los animales, comercio justamente los que hacían el cambio, y todo eso justamente era parte de esto que el Señor Jesús critica y condena. Y algo también interesante, había como una interna, que los historiadores, los comentaristas lo dicen también. Caifás era el sumo sacerdote de ese momento y estaba medio en una disputa con algunas líneas internas que él tenía. Entonces, todo esto que estaba, las mesas de cambio y los animales no estaban en el templo, estaban en las partes de afuera. Pero Caifás justamente lo hace entrar en los establos y justamente en el patio de los gentiles, lo hace entrar dentro del templo. Entonces había como una interna de muchos que decían, no puede ser que estén acá, tendrían que estar afuera. Y era todo eso que estaba pasando. Entonces imagínense que cuando Jesús hace esta declaración y saca del templo todo esto, muchos se pusieron de acuerdo, muchos habrán estado de acuerdo con él.
Imagínense que la cantidad de animales, miles, la cantidad de gente transitando, era toda una cuestión que hacía realmente muy pesado, desde el olor de los animales, desde la concentración de la gente, todo estando en este lugar. Fíjense en que en la Escritura no relata de que nadie lo impide a esto. Nadie sale a decir, qué barbaridad, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie del pueblo sale justamente a reprender y a impedir esto que estaba haciendo el Señor. Qué enojado estaría Caifás por esto que justamente Jesús estaba haciendo. Esto de ir contra su autoridad. Caifás, el sumo sacerdote, ver que el maestro Jesús, que estaba en su ministerio, estaba desautorizándolo justamente y diciendo estas palabras, que la casa de mi padre no sea casa de comercio. Uno lo pone en contexto porque realmente entiende por qué Jesús estaba hablando de esto. Y por qué cuando empezamos a hablar justamente de Cuaresma y vamos a estar cada domingo tomando uno de estos pasajes, entendemos por qué esto de que el Señor le estaba preparando a sus discípulos para entender lo que estaba por suceder. Y acá viene lo asombroso. Cuando el Señor echa, gran milagro, ¿no? ¿Cómo hizo el Señor para echar con un látigo, con un rebenque, miles de animales, y las mesas, dice que las volcó? La gente habrá salido y en algún momento se habrá calmado toda la situación, todo un alboroto, imagínense, ¿no? Todo lo que estaba pasando, con miles de personas allí. Y entonces, cuando el Señor se para y dice, el celo de tu casa, le dicen los discípulos, y entienden este pasaje que justamente del Salmo 69:9. Los discípulos dicen, y estaban conociendo al Maestro todavía, el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan de este pasaje? Pero, ¿qué hacen los judíos? Y esto es algo interesante. Dice el versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como diciendo, ya que haces todo esto, ¿por qué lo haces? ¿Qué señal? Tengan en cuenta esta palabra, señal, porque la vamos a estar estudiando varias veces. Y entonces el Señor proféticamente va anunciando algo que va a suceder. Dice el versículo 19, les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué significaba el templo? Era el lugar de adoración, era el lugar del sacrificio, era el lugar del perdón de Dios por el pueblo. ¿Quién iba a tomar el lugar justamente del sacrificio, de ese lugar en donde por Jesucristo íbamos a tener esta posibilidad, el único y gran sacrificio y perfecto sacrificio, como dice Hebreos? Era el mismo. Por eso él se estaba refiriendo así. Y fíjense en que Juan, el Evangelio de Juan tiene todas estas notas al pie, podríamos decir, porque va aclarando algunas cosas, que en otros evangelios solamente es el relato. Y entonces, claro, los judíos dicen, pero... Y recién estaban terminando la reconstrucción también, que había permitido Herodes. 46 años llevó volver a levantar el templo y vos decís que en 3 días vas a estar levantando este templo. No lo podían entender. No lo podían entender. Fíjense en que lo que decía de Juan, versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan es como que va haciendo estas notas al pie que van diciendo justamente esto. Esto es lo maravilloso de Jesús. Pararse con autoridad y decir, esto que ustedes ven está todo muy lindo, pero ustedes no se imaginan lo que va a venir dentro de poco. Cuando justamente Él tomara el lugar del perfecto sacrificio para justamente salvación de la humanidad. Y ya no era una cuestión de comercio, no era una cuestión de decir, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios. Ponemos la mesa, vendemos los animales,
Por ahí ellos lo pensaban así, sino que había algo totalmente superador y los tiempos de Dios se estaban cumpliendo. Yo me imagino a los discípulos, verlo a Jesús con un rebenque sacando y echando fuera, viéndolo en esta actitud, y dice que en un momento quedó lugar cuando después Jesús empieza a hablar con los judíos y los discípulos. Y me encanta cómo termina este pasaje Juan. Este pasaje es uno de los 4 que está entre los 4 evangelios. Sin embargo, Juan le da una mirada distinta, ¿no? No es solamente un relato. Y dice el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, de que había dicho esto. Y yo me imagino, después de la muerte de Jesús y de su resurrección, los discípulos tienen que haber empezado a hacer memoria y repasar los hechos, y Juan lo pone. Estábamos allí juntos y nos acordamos de estas palabras. Y dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué importante es esto. Hay momentos en que no entendemos lo que está pasando, pero está pasando por voluntad de Dios. Pero después que entendemos y cuando Dios se revela y cuando Dios nos termina de mostrar exactamente todo lo que el Señor nos quería mostrar, vieron que cada cosa tiene su tiempo. Y las revelaciones también del Señor tienen sus tiempos también para nosotros. Pero cuando entendemos lo que nos pasó, lo que pasó y por qué, tendríamos que volver a este versículo y decir, ahora entiendo por qué el Señor me mostró esto en ese momento, que no lo entendí. Y lo más importante, y creyeron en la Escritura. Es uno de los primeros pasajes que habla de la Escritura y con mayúscula, de la palabra de Dios. Y dice, y de la palabra que Jesús había dicho. Los judíos pedían señales. Lo primero que hicieron cuando vieron lo que hizo Jesús fue pedir señal. Fue pedir esta señal. Justamente uno de los pasajes que también tiene el leccionario para hoy, y tiene que ver con esto. Es el lugar de Jesús tomando el lugar del sacrificio único y perfecto. Ténganlo en cuenta esto. La casa de Jehová, el templo, por supuesto que le daba celo a Jesús, porque estaba hablando justamente de ese acto de adoración, de sacrificio, que el pueblo necesita para volver a estar en relación con Él. Hay un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 al 25, que justamente el apóstol Pablo aclara mucho de esto que hoy estamos hablando. En 1 Corintios capítulo 1, ahí está, del 18 al 25. El apóstol dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Márquenlo en la Biblia o en el celu, no sé, lo marcan con amarillito. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense en este versículo, el 21. Porque ya que con la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, no fue por... El plan de salvación no es algo que se pueda entender desde la lógica, desde esto que cantamos y proclamamos al principio, Dios me amó primero. Dios hizo todo por mí. Entonces el mundo no lo conoció por la sabiduría del mundo, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra transformadora. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Le hace acordar algo esto, ¿no? Pero nosotros predicamos
a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este pasaje, realmente, estas cosas que la palabra nos revela a través de esto que el Espíritu Santo reveló en Pablo. Pablo hace una descripción perfecta de esto. Y hablando de la cruz, empieza diciendo, ¿cuál es el lugar de la cruz? Cuando hablamos de cruz, hablamos de justamente ese acto de salvación, ese sacrificio, esa entrega de Jesús, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día por amor a nosotros. Claro, ya había pasado mucho tiempo desde esto que había pasado del sacrificio de Jesús. Cuando Pablo toma y retoma estas palabras, ya muchos entendían lo que estaba pasando y muchos habían entendido esto de la locura de la predicación, porque ellos predicaban justamente que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado para darles vida. Pero fíjense en cómo Pablo va diciendo, para los que se condenan, el Evangelio constituye una verdadera locura, un mensaje que no se adapta a sus principios y a la sabiduría humana. Claro, ¿cómo entender la salvación desde la sabiduría humana? Si es un acto de amor, si es un acto que nos trasciende, si es un acto que estamos tan acostumbrados a entender y a querer entender todas las cosas, que cuando nos hablan del amor de Dios, decimos, no, esto no puede ser. Ahora, cuando entendemos y podemos empezar a vivir este acto de la cruz, es cuando podemos entender y le damos sentido a este gran cambio y a este poder de Dios que actúa en los creyentes. Y dice, y para los que creen, este es un mensaje poderoso, capaz de salvar hasta el peor de los pecadores. Justamente, es un mensaje poderoso. Por eso dice Pablo aquí, y para nosotros esta palabra es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Justamente la predicación es lo más eficaz que podemos tener nosotros. Le damos muchas vueltas, pero es tan simple como esto. Es la palabra que sale de nuestra boca por allí, sin mucha expectativa, pero es poder de Dios. Es una palabra transformadora, es una palabra que nos trasciende y que, como dice justamente Isaías, una palabra que sale, pero que no vuelve a él sin dar fruto. Por eso es tan poderosa este mensaje de salvación, este evangelio que nosotros tenemos que justamente proclamar. La cruz de Cristo, es decir, su muerte, su resurrección, es el medio por el cual Jesús nos da la autoridad en la palabra para poder seguir llevando este mensaje de transformación. Y me quiero detener en esto de que los judíos piden señales y le suma algo que estaba pasando dentro de ese contexto que Pablo está escribiendo, y los griegos sabiduría. ¿Vieron? Los judíos señales. La practicidad. A ver, vos sos, a ver, ¿cómo es? Quiero la señal. Mostrame, quiero ver, quiero entender. Y los griegos era la sabiduría. No podían entender que un Dios no fuera sabio, que un Dios no fuera más que la sabiduría, más que cualquiera de los demás. Y dice, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, y que justamente para los judíos ciertamente es tropezadero, no lo entienden, y para los gentiles locura, más para los llamados, y acá incluye, muchos habían creído en esto, llamados judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tengamos en cuenta estas dos expresiones, porque este es el nudo de lo que Pablo quería expresar. En Cristo está el poder de las señales que pedían y la sabiduría de Dios.
Y yo no me imagino ningún creyente, ningún cristiano que no pueda vivir sin el poder de Dios y sin la sabiduría de Dios. Y esto es la cruz de Cristo para nosotros. Es poder vivir en esa plenitud del poder de Dios y de la sabiduría, porque necesitamos decisiones todos los días, tomamos decisiones. ¿Y qué más que nosotros podamos decidir sabiamente en el Señor? Y termino con esto. Justamente, la sabiduría filosófica de los griegos consideraba el conocimiento de muchos dioses, y de acuerdo a la concepción de ellos, un dios jamás se rebajaría a morir en una cruz por la humanidad, y consideraban una locura pensar que justamente un dios muriese en una cruz. Esto para los griegos, para los gentiles. ¿Cómo iban a imaginar que un dios iba a morir en una cruz? Y justamente también para los judíos, pensar de que el Mesías iba a ser muerto en un madero, en una cruz, para ellos también era locura. ¿Saben por qué? Porque relacionaban este pasaje de Deuteronomios 21, 22 y 23, que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito es por Dios el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad en ese lugar. Fíjense, claro, para los judíos decir que nuestro Mesías muera con justamente esta condenación que había en Deuteronomio, tampoco le cerraba. Era una locura pensar que su Mesías iba a morir también de esta manera. El verdadero poder y la verdadera sabiduría se encuentra justamente en este contenido que tiene el Evangelio. Y es la base de nuestra predicación, la cruz. Todo muy lindo. Pero nosotros hoy, ¿cómo seguimos después de este mensaje? ¿Cómo seguimos después de esta palabra? ¿Estamos viviendo un evangelio tibio, lejos del poder de Dios, lejos de la sabiduría de Dios, lejos de la proclamación del evangelio de Cristo? Yo creo que para nosotros también es un gran desafío pensar que este templo, este lugar, nos reunimos, es un lugar donde adoramos, nos sentimos realmente como cantamos, que nuestro corazón arde. Pero el Señor está esperando que su pueblo, que nosotros estemos en este lugar para honrarle. Él tiene celo de su casa, pero Él también tiene celo de su sacrificio en la cruz, para que justamente ese poder de Dios y esa sabiduría de Dios la podamos estar viviendo nosotros. ¿Qué es la cruz para nosotros hoy? ¿Cómo vivimos nosotros el Evangelio de la cruz? Es justamente la posibilidad de vivir en esa plenitud que Dios tiene para nosotros y vivir en esta sabiduría de Dios. Miren, lo peor que nos puede pasar es que estemos ahora transitando este mes, lleguemos a Pascua y digamos: qué lindo todo el relato. El relato es fantástico. ¿Qué estás viviendo de este relato? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios en tu vida? ¿Hasta dónde dejas que Dios tome lugar absoluto en tu corazón para dirigir tu vida, para dirigir tus decisiones, para que seas una persona sabia, no por los parámetros del mundo, sino con los parámetros del poder de Dios? Quiera Dios que en esta noche pensemos en estos dos pasajes. Fue todo muy controversial. Fíjense, Jesús entrando al templo, echando a todos lo que les conté que estaba pasando. Pablo diciendo: para el mundo, y lo decía por experiencia propia, es locura. Es locura para los judíos, que nunca lo entendieron. Es locura para los griegos por las filosofías que estaban teniendo. Y Pablo diciendo: la cruz es el poder de Dios.
es poder de Dios. Probablemente también para nuestro contexto histórico hoy donde estamos, muchos dirán, sí, la cruz es una locura. Estos que están creyendo, que están viviendo, ¿qué están diciendo? Que hay un Dios que ama, que perdona, que transforma, pero que también quiere que lo honres dándole tu vida. Y esto es lo que nosotros proclamamos. Y queremos seguir proclamando como palabra de Dios. Que el Señor transforme nuestras vidas. Entonces, como siempre digo, entre lo que creemos y lo que vivimos, ¿cuánto nos falta de lo que conocemos de Cristo? Nuestra vivencia es justamente nuestro termómetro espiritual. Es el verdadero lugar donde nos podemos medir. ¿Cómo estoy viviendo la cruz de Cristo? Tal vez sea un desafío para nosotros hoy. Tomémoslo. Hay poder y hay sabiduría de Dios para nosotros. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias, Padre, porque tu palabra una vez más, Señor, nos alienta a poder vivir este evangelio glorioso de la cruz. Señor, como un lugar en donde nosotros podemos, Señor, encontrar ese poder y esta sabiduría que necesitamos todos los días, Señor, sea cual sea nuestra necesidad, nuestra realidad, nuestro tiempo. Yo te doy gracias, Padre, porque la cruz es justamente el lugar en donde nosotros queremos hoy humillarnos, aceptarlo y rendirte nuestro culto y nuestra alabanza. Padre, en unos minutos vamos a estar recordando lo que tú hiciste en la cruz, tomando los elementos de pan y vino para recordar tu sacrificio, tu amor, tu entrega, cómo tú, Señor, nos amaste primero. Por eso, Padre, que en esta noche queremos tomar este desafío de la cruz y hacerlo nuestro, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio del poder y de la sabiduría de Dios. Señor, en donde sean las cosas que nos pasen, Señor, podamos estar mostrando que somos hijos de la cruz, que somos hijos que aceptamos el mensaje de la cruz, que es poder, que es locura para muchos, pero para nosotros, Señor, es lo que nos revela el camino verdadero y la transformación verdadera que tenemos y que estamos transitando. Y yo te pido, Señor, que si en esta noche hay alguna persona que necesita, Señor, de esta entrega, pueda ir a la cruz de Cristo para tomar, Señor, tu sacrificio, para hacer lo propio, para rendirse, para humillarse delante de tu gran amor y transformar su vida. Yo te pido, Señor, que esta palabra poderosa pueda llegar a muchos y que en este tiempo esa palabra pueda transformar a muchos. Como pueblo, como hijos, te lo estamos pidiendo. Y, Señor, renovanos en este conocimiento, renovanos en este poder, renovanos en esta sabiduría que viene de ti. Señor, te honramos, te bendecimos y te glorificamos por siempre. Amén.